Mm. Tiene que aparecer en vivo para que yo hable, pero Gos, Ahí hola, estamos. buenas tardes, amigos, amigas y amigues de Iridicente, tu espacio incluyente. Hoy es sábado 21 de septiembre del 2024 y bueno, pues tenemos aquí a dos invitados de lujo para hablar del tema de la reciente aprobación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, que finalmente el Pleno de la 60 legislatura lo hizo ayer. Y para eso tenemos a dos personas, pues de los muchos liderazgos de organizaciones sociales que trabajamos en este tema. Le doy la bienvenida a Adrián Sánchez. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Walter. Y bueno, pues Adrián fue uno de los que desde el principio su colectiva Hoy por, junto con el otro colectivo Política Colectiva, con Luis Javier Moreno, que no pudo enlazarse a este Zoom, desgraciadamente, porque va camino en la carretera, pero pues son de los dos colectivos padres, digamos, que iniciaron todo este proceso en Querétaro, ya nos contarás, y que finalmente hicieron un llamado público para crear Querétaro Participa, y ahí nos involucramos muchísimas organizaciones. Bienvenido, Adrián, otra vez. Gracias. Y bueno, pues nuestro querido amigo César Zafra, que ya es un invitado constante de Iridicente en estos temas, pues también desde el Parlamento Abierto Ciudadano, con toda la experiencia que César aportó. Bienvenido, César. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Buenos días. Tardes, Adrián, a todo el auditorio. Maravilloso. Oye, Adrián, pues tú que ya te declaré como uno de los padres de todo este proceso, junto con Luis Javier de Política Colectiva y obviamente mucha más gente, cuéntanos, cuéntanos al auditorio, pues hace cuánto comenzó este camino para terminar ayer precisamente con la aprobación de la mayoría de los diputados de la legislatura queretana. Claro que sí, Walter, pues muchas gracias y saludos allá a todas las personas que nos están viendo. César, qué gusto estar acá con ustedes y más que nada con este tema tan importante, ¿no? Que la verdad es que pues justo se van cumpliendo 4 años de que iniciamos a impulsar el tema de la ley de participación ciudadana. Si mal no recuerdo, fue por ahí de agosto, septiembre de 2020. Tuvimos unas primeras reuniones, hay entre 3, 4 personas que teníamos pues un antecedente de haber participado en algunos consejos de participación de diferentes tipos y que habíamos quedado, la verdad es que bastante molestos por cómo se daban estas convocatorias a los consejos, ¿no? Que terminaban siendo realmente pues grupos de representación de pues quienes estaban en el poder. Y entonces quienes teníamos de repente alguna voz o alguna opinión un poco diferente, pues parecía que estábamos en contra del gobierno y parecía que estábamos como queriendo tumbar las cosas que se estaban haciendo, cuando la verdad es que no, sino simplemente pues era el cuestionar el cómo se estaba haciendo. Entonces, en ese momento fue que se decidió pues irnos a la parte legal, ¿no? Revisar la ley de participación ciudadana que teníamos en Querétaro, que para ese entonces tenía, era 2020, tenía unos 8 años de no haber sido utilizada realmente, y la verdad es que nos pareció algo que podía ser un camino para impulsar el tema de la participación ciudadana. Y pues poco a poco nos fuimos ahí reuniendo con más personas, justo en el proceso de 2021, en el proceso electoral, en el que Walter por ahí, de hecho, las reuniones que tuvimos con el grupo de Cuidadanía fueron las primeras reuniones que tuvimos con candidatas y candidatos de ese proceso. Y la verdad es que me da muchísimo gusto que hoy, 4 años después, pues ya también estás como parte de las organizaciones que impulsaron, que la verdad es que te puedo confesar que en ese entonces, pues nosotros decíamos, ¿no? Y escuchábamos un poco lo que nos decías en ese momento, que pues ustedes están representando unas siglas en ese momento para ese proceso, pero que su compromiso era, pues en el momento en el que si ganaban, pues quitarse esa gorrita y ponerse otra vez la gorra de la ciudadanía. Y pues eso lo vimos claramente.
¿no? Y muchísimo, muchísimo gusto de haber compartido este camino, pues, con César, contigo y con las más de 30 organizaciones que se fueron sumando a este empuje de la iniciativa de ley de participación ciudadana. Muy bien, entonces, en resumen, ustedes se reunieron como producto de que habían participado en los consejos ciudadanos. Todavía en el 2020 estábamos en la administración de Pancho Domínguez, nuestro pasado gobernador. Ahí se empieza a gestar porque es cierto, nosotros como los candidatos ciudadanos que participamos en la elección del 2021, pues nos conocimos al colectivo Hoy Por en el Jardín Guerrero con un montón de jovencitos, y yo quiero esto decir jovencitos y jovencitas, y me imagino que también jovencites, ahí y exhortándonos a las candidaturas que firmáramos esta agenda, y por primera vez nos pone la ciudadanía, un colectivo queretano, este tema en la agenda política. Incidieron maravillosamente diciendo, bueno, pues aquí hay algo que hacer, hay un área de oportunidad, como bien lo dijiste, en la ley de participación ciudadana de Querétaro, que no se ha usado prácticamente una vez y desde el poder. Lo que ustedes planteaban era que esta nueva iniciativa, pues, le diera voz a la ciudadanía y que se iniciaran proyectos desde la ciudadanía hacia el poder y no al revés. Y esto, pues yo también te agradezco y felicito a ti y a Política Colectiva y a todo el resto de los 30 organizaciones civiles que ustedes nos convocaron a participar en Querétaro Participa, de que ayer finalmente estuvimos ahí en el pleno de la legislatura viendo el fruto, pues, de eso que se inició hace 4 años, que no son procesos fáciles ni nada, pero bueno, finalmente llegamos allí. César, tú también viviste ese proceso desde el 21, tú estabas todavía ahí coordinando uno de los partidos, el partido que nos acogió como candidaturas ciudadanas, ahí nos conocimos en el proceso 21. ¿Y cuál es tu lectura de este tema de que finalmente pues llegamos, o sea, llegó la legislatura 60 a aprobar esta nueva ley que tenemos ahora? Pues un poquito retomar las palabras de Adrián en el sentido de la naturaleza de la participación ciudadana, tratando de incidir en la administración pública, ¿no? Vivimos evidentemente en un régimen de partidos en donde la manera de llegar al poder es a través de ellos mismos. No se había generado ningún tipo de mecanismo que desde la ciudadanía per se pudiese plantear de manera directa o incidir de manera directa sobre estos procesos de toma de decisiones. Precisamente bajo esa naturaleza, en ese año que señalan, una serie de colectivos o de activistas buscaron un vehículo partidista para poder abanderar las causas más que una ideología institucional partidista, ¿no? Entonces, la ventaja que hoy estamos percibiendo por la ley que ayer se aprobó es que hay otra alternativa que no es los partidos políticos, que no necesariamente son los partidos políticos, en la cual la ciudadanía ya tiene la posibilidad de incidir bajo distintos mecanismos que, si bien es cierto, pueden irse perfeccionando, pero ya en este momento en Querétaro creo que la única alternativa que eran los partidos políticos está no, no digo que ya rebasada porque apenas está empezando con todo esto, pero sí ya existe otro esquema de participación, ¿no? Ya hay una tercera vía que no necesariamente tiene que ser a través de un partido político, ya hay otra tercera vía la que se puede incidir, que es fortaleciendo la cuádruple hélice, ¿no? Y lo benéfico de todo esto es que esto se da a raíz de esta serie de movimientos y propuestas venidos desde la ciudadanía. Quiero resaltar desde entonces, desde las juventudes. Creo que tenía pelo, mi estimado Adrián, en ese entonces, un poquito más, pero creo que, y me entusiasma mucho que haya venido de las juventudes, que haya venido desde la ciudadanía y también me alimenta el mismo entusiasmo al ver, por ejemplo, en el último conversatorio, la calidad
participaciones y de voluntades que desde la juventud estamos percibiendo, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy optimista en el sentido de que todo esto pueda generar un movimiento desde la ciudadanía para incidir de manera directa en la toma de decisiones, independientemente de las etiquetas partidistas o de colores que estén en legislaturas o en los ayuntamientos o en el poder ejecutivo. Claro, gracias César. Y sí, la verdad es que pues este colectivo Hoy Por y después Política Colectiva nos pusieron en la agenda el tema de la participación ciudadana y hubo un proceso que nosotros vivimos muy de cerca. Ahí veo atrás de ti, César, que dice Parlamento Abierto Ciudadano, una manta, porque finalmente nosotros dijimos, cuando tú, Adrián, y también Luis Javier se fueron a estudiar al extranjero, pues nosotros retomamos como Frente Queretano, otras organizaciones, creamos este proyecto en diciembre del 2022 y todo el 2023 estuvimos yendo a los 18 municipios para, como un experimento, para decir, la ley pasada, digamos, antigua, la del 2012, hasta dónde podíamos hacer la realidad y en iniciativas ciudadanas municipales. Y bueno, pues nos enfrentamos con la realidad de esa ley, que era una ley bastante inhibitoria de la real participación ciudadana. ¿Por qué? Porque en el tema de iniciativas ciudadanas pedían 1% de firmas del padrón. Y puede sonar así como si tú lo haces desde el escritorio burocrático sin tener la fuerza de la operación, pues dices, oye, es muy poquito, cualquiera lo puede lograr. Bueno, pues nosotros fuimos a los 18 municipios, nos sentamos con ciudadanía y finalmente todo el mundo quería, les encantó la idea de participar, pero nos atoramos, el gran atorón de esa ley eran los umbrales, aparte de los mecanismos poquitos que tenían, pero los umbrales nos hicieron imposible en la mayoría, en prácticamente todos los municipios, lograr el 1% de fibras autógrafas, o sea que tenían que ser en papel, y fotocopias de las credenciales del lector. Nos encontramos con que la gente ya, la burra no era arisca, pero la hicieron y ya andar dando sus papeles con información confidencial no era fácil. Y solo logramos en este proyecto del 2023 que el municipio más pequeñito del estado de Querétaro, estoy hablando de San Joaquín, consiguiera ese 1% de firmas para ingresar al Cabildo una iniciativa ciudadana, correr todo el proceso de verificación de firmas a través del IEQ, del INE, etcétera, para terminar un año después en un reglamento municipal para sacar adelante, prohibir o regular, digamos, la mejor palabra, regular, la contaminación auditiva, que era algo que ese Parlamento Abierto en el municipio de San Joaquín quería, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta, o sea, hubo una parte de la ciudadanía que corrimos. Aquí en Querétaro el gran proyecto fue Banquetas Primero, y aunque hicimos un gran esfuerzo con gente de la UAC, con gente de muchas organizaciones, había familiares que ni siquiera daban la firma, decían, oye, el proyecto es muy bonito, yo te apoyo, pero no te voy a dar ni mi firma ni mi credencial de lector. Eso pues está cambiando ahora con la nueva ley de participación ciudadana. Y en eso, Adrián, tú regresas de estudiar en el extranjero. ¿Y qué pasa? ¿Qué te enfrentas otra vez aquí en Querétaro? Que ya es, digamos, el empuje ya fuerte final para empujar a que se diera esta ley. ¿Qué pasó? Pues sí, la verdad es que fue un proceso que lo que sucedió entre 2022 y 2023, a mí me tocó verlo un poquito a la lejanía, medio intentando pues no perder pista, pero la verdad es que fue un proceso que desde mi perspectiva fue bien interesante y bien bonito, porque fue la consolidación de un grupo de organizaciones que teníamos un común denominador, y que era creer que la participación ciudadana tenía que ser, ¿no? Esto es algo que hemos comentado muchas veces. Las organizaciones que han formado parte de esto, pues todas tienen diferentes causas y tienen diferentes formas de acercarse con las autoridades. Incluso al inicio de este camino de incidencia, pues nosotros veíamos como tres opciones, ¿no? Una que era usar la ley de participación que estaba vigente en ese entonces. Dos, irnos como a hacer ruido a través de medios de comunicación, redes. Y tres, el acercamiento institucional.
cuando vi que ustedes empezaron a hacer esta utilización de la ley o búsqueda de utilizar la ley, la verdad es que me pareció un ejercicio bien, bien interesante, porque al final fue un ejemplo real de lo que, pues, la ley que estaba en ese entonces, pues, orillaba a, ¿no? Y era uno de los análisis que teníamos previos a iniciar con todo esto, que la ley que teníamos era restrictiva y además era sumamente limitada. Y entonces, cuando un grupo de ciudadanos se reúnen y empiezan a empujar estos mecanismos, pues justamente el resultado comprueba la hipótesis, ¿no? Que sí era una ley sumamente restrictiva y era una ley que pues realmente inhibía la participación ciudadana. Y entonces creo que ese ejercicio y además el momento en el que se entrega la iniciativa a la legislatura, que si mal no recuerdo fue por ahí del 17 de diciembre del 23, que igual se entrega ante la legislatura sin las 10,000, 8,000 firmas que se requerían, y pues el resultado que nos dicen es, no podemos darle trámite porque no se presenta con todas las firmas de respaldo que solicita la ley. Ahí hay otro ejemplo, ¿no? De cómo la ley de participación ciudadana que estaba vigente en ese entonces, pues realmente lo único que hacía era inhibir a los ciudadanos de que puedan acercarse de manera real con sus autoridades. Entonces, creo que ambos ejercicios, tanto el que hicieron ustedes desde el frente, buscando ese tema de parlamento abierto, este tema de haber ingresado la iniciativa a la legislatura, pues fueron dos ejemplos perfectos de cómo se bloqueaba institucionalmente a la participación. Y creo que fueron dos hitos bien importantes que ayudaron a que este tema, pues por fin se moviera. Porque realmente fue a finales de 2023 y lo que va de 2024 que ese tema ya en la legislatura se empezó a mover, ¿no? Ya se habían tenido acercamientos de 2022 con la Secretaría de Participación Ciudadana, se habían tenido acercamientos con el instituto, se habían tenido acercamientos con la legislatura desde 2022. Sin embargo, no es hasta 2020, finales de 2023 y todo el 24 que por fin esto empieza a tomar fuerza ya en sentido legislativo. Y creo que estas dos acciones que comento pues fueron básicamente fundamentales para que esto sucediera. Y tocas un tema muy importante, este documento que se ingresa con el nombre de iniciativa ciudadana, que te dicen, pues no puede ser una iniciativa ciudadana porque no viene con las firmas, lástima Margaritos. ¿Cómo se generó? Porque ahí fue un gran tema. Por el Parlamento Abierto Ciudadano fue el decir, de los 18 municipios, el único que pudo recabar las firmas y todo fue el más pequeñito, que el 1% representaba 90 firmas y recaudaron como 120 y se ingresó como marcaba la ley. Pero acá, ¿cómo se genera ese documento y qué dice ese documento? Porque eso es vital, o sea, ¿qué es lo que propone? ¿Cómo se hace la investigación de leyes comparativas entre los diferentes estados, etcétera? Cuéntanos, Adrián, que esto es muy valioso. Pues sí, justo de las cosas que nos enfocamos a hacer en este proceso, pues fue el analizar las leyes que había de participación ciudadana a nivel nacional. En ese entonces, si mal no recuerdo, Querétaro tenía pues una de las leyes más restrictivas. Hay algunos estados que no tienen ley de participación ciudadana, pero de los estados que la tienen, el estado de Querétaro era de los últimos lugares en número de mecanismos y en accesibilidad para la ciudadanía. Y entonces justamente lo que pues nosotros hicimos fue ver de qué manera se había trabajado en otros estados, qué decían las otras leyes, qué mecanismos se proponían en las otras leyes, cuáles eran los umbrales que se manejaban para, pues eso, tomar las mejores prácticas de los diferentes estados y hacerlo en un documento que se terminó conformando por la participación de muchas personas, ¿no? Nosotros desde el principio de esto en 2020, 2021, que empezamos a sumar organizaciones, hay algo que comentábamos todo el tiempo, es que no podíamos tener una ley de participación ciudadana sin participación ciudadana.
¿no? Y que este documento que nosotros estábamos presentando literal en todas las reuniones que teníamos con candidaturas, con organizaciones, llegábamos con nuestro documento impreso, hacíamos entrega y le decíamos, a ver, aquí está la iniciativa, ¿la quieres tomar? Perfecto. Eso lo hacíamos con todo el mundo, ¿no? Obviamente todo el mundo, igual, más bien en la clase política, nos decían, sí, es un tema sumamente importante, es un tema que nos interesa muchísimo, pero ahorita no la podemos nosotros abanderar. Pues bueno, pues entonces se toma esa decisión de presentarlo de esta manera, ¿no? Desde la vía meramente ciudadana, tras un proceso de deliberación con las organizaciones que conformamos este colectivo, que realmente fue un proceso participativo, ¿no? Por ahí hace algunas semanas teníamos una reunión con la secretaria de Participación Ciudadana, con la diputada Graciela, y yo hacía mención a esto, ¿no? Realmente el verdadero ejercicio de participación ciudadana se dio de este lado. En el otro lado sí que hubo oídos que nos escucharon, sí que hubo algunas de nuestras propuestas que fueron integradas en la ley que se aprobó el día de ayer. Sin embargo, tenemos que reconocerlo, tenemos que decirlo. Un ejercicio tal cual, participativo, en el que hubiera un dime y direte de ellos y de nosotros en una mesa, eso no se dio. Se dio de este lado, ¿no? Pero de todas formas, independientemente de eso, pues creo que fue muy, muy, muy interesante el que para la conformación de la iniciativa que se terminó aprobando el día de ayer, lo que nosotros presentamos desde el 2022, 2021 y que después presentamos en diciembre del 23, pues terminó siendo o terminó teniendo eco en esa iniciativa que se presenta el día de ayer. Claro. Gracias, Adrián. Y Zafra, César, dinos, porque pues pasaron 12 años, que como dijo la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Graciela Juárez, pues no se le había cambiado ni un punto ni una coma. ¿Por qué ves ahora que yo he dicho se alinearon los astros en esta legislatura y en esta administración con esta ciudadanía, con este IEQ, etcétera, para moverlo, como dice Adrián? Ahí estaba el trabajo, ahí estaban los experimentos, ahí estaba la ciudadanía empujando, pero ¿cómo pudimos mover las estructuras que durante 12 años, pues no es que nos hubieran propuesto iniciativas de participación ciudadana? Yo recuerdo en la 58 legislatura del diputado Domínguez, allá de San Juan del Río, de Morena, que Néstor Domínguez, que presentó una ley de participación ciudadana y se quedó en la congeladora. Y después, en la siguiente, estuvo una iniciativa también por parte de la diputada Connie Herrera, que también se quedó en la congeladora. ¿Qué se alineó? ¿Qué viste tú como experto en esto? Y que además, pues, ¿qué canal se abrió? ¿Qué oídos se abrieron? ¿Por qué no se metió a la congeladora esta iniciativa y por qué llegó a buen puerto a diferencia de otras? Yo estimo, salvo mejor opinión de ustedes, que fue el ingrediente de la participación precisamente ciudadana. Tanto la iniciativa de Néstor Domínguez como la iniciativa de Connie Herrera en su momento, o las iniciativas anteriores, inclusive las que se quedaron en la congeladora, que no se presentaron por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, venían desde el poder, venían desde los partidos, venían sin un consenso. Yo creo que el ingrediente fundamental de este es que, si bien es cierto, había una propuesta por parte de la legislatura, había una propuesta también del instituto, pero también había una propuesta por parte de los colectivos y fue impulsada desde los colectivos y se organizaron los colectivos y empezaron este litigio estratégico, por así llamarlo, ¿no? En el sentido de incorporar un documento con las experiencias de muchos y que tampoco fue un documento ingenuo en el cual se entregó simplemente con un buenos deseos o oficialidad de partes de gobierno del Estado o de la legislatura o de la Secretaría de Participación Ciudadana. Fue un documento pensado, desarrollado y que tuvo eco. No sé si recuerden en algunos comentarios que también venían de algunos legisladores o algunos
servidores públicos, en el sentido de que, si bien es cierto, pues se buscaba mayor participación por parte de la ciudadanía, pero la ciudadanía en Querétaro no participaba, no sentían que la ciudadanía le entrara, no sentían que propusiera. Entonces, creo que precisamente fue ese el elemento en esta ocasión que apoyó la posibilidad de generar esta ley de participación. Digo, caer en el marco de los supuestos a lo mejor no es responsable, pero en esas suposiciones yo creo que esta ley no hubiese salido si nada más hubiese salido por parte de Chela Juárez, punto, porque a lo mejor no hubiese generado los consensos o no hubiera generado un cierto acompañamiento o un cierto diálogo, ¿no? O hubiese sido una ley que pues no se hubiera sentido cercana o consensuada o óptima para la realidad de Querétaro, ¿no? El hecho de que se hayan involucrado los colectivos, yo creo que fue ese aditivo que generó la posibilidad de que pudiésemos llegar a este fin, ¿no? Digo, la muestra fue que llegamos en safe, ¿no? Que fue la última sesión prácticamente de la legislatura, que fue prácticamente una de las últimas leyes, y que el estar talacheando y el estar involucrándose, tendiendo puentes, no soltando, etcétera, pues ayudó mucho, ¿no? Entonces, creo que fue ese, en resumen, el factor de la participación de las organizaciones en la propuesta, en la operación y sobre todo en el compromiso de que sea una letra viva la próxima ley de participación ciudadana. Claro, yo quiero decirle a la ciudadanía, al público que nos ve y escucha, que no fue un proceso fácil, ni al interior de las organizaciones, ya lo dijo Adriana, estas 31 organizaciones, pues tenemos objetos de trabajo muy diferentes y estilos de trabajo diferentes, etcétera. Entonces, bueno, ahí, pero eso es parte de la ciudadanía. O sea, eso mismo fue un gran ejercicio de participación, como lo dice Adrián, porque ahí hubo peleas, gritos, sombrerazos, miles de horas charlando, etcétera, comunicados de prensa, ruedas de prensa en todo este tema de empujar el asunto, pero siempre íbamos juntos con ese ideal de decir, necesitamos actualizar y modernizar la ley de participación ciudadana. Yo me acuerdo que en uno de los conversatorios que de estas discusiones que tuvimos, de muchas, pues nos planteamos los irreductibles, porque este documento de iniciativa que entra proponiendo 16 mecanismos. Además, con unos umbrales bajísimos de activación de esos mecanismos. Y me acuerdo que en una de esas reuniones dijimos, oye, ¿cuáles serían los irreductibles? Y yo me acuerdo de 3, que decíamos, oye, es importante tener los presupuestos participativos, que la gente de las colonias, de los barrios, de los municipios pueda disponer de un porcentaje del dinero público para proyectos iniciados por la gente, que no venga desde el municipio diciendo, oye, mira, yo ya hice todo, tú nada más quieres un poste azul o un poste verde. No, pues a lo mejor ni quiero poste, ni quiero eso, yo lo que quiero es un parque, es otra cosa. Eso era un irreductible, que está contenido en la actual ley. El otro, me acuerdo que era la audiencia pública, porque en Querétaro no teníamos la posibilidad de reunir firmas para poder tener un diálogo directo con nuestras autoridades. Y ahora, pues eso también quedó en la nueva ley a través de 50 firmas, y no, corrígenme si estoy mal, a nivel municipal, y 200 firmas a nivel estatal, vamos a poder sentarnos a platicar con nuestros funcionarios públicos y no andar ahí persiguiéndolos en los foros o donde se presenten con cartitas, sino pues ya por la ley. Y el tercero, que era el decir, necesitamos bajar los umbrales. Ya el Parlamento Abierto Ciudadano nos decía que el 1% era altísimo para la ciudadanía de a pie. A lo mejor si éramos sindicatos de estos grandes o si fuéramos alguna cosa con un poder más grande, pues sí, pero la verdad es que los colectivos que nos unimos éramos colectivos con causas reales, ciclismo, desarrollo urbano, democracia, no discriminación, etcétera, pero que no tenemos el gran músculo, pues como lo tiene un sindicato, como lo tiene los colegios civiles,
de arquitectura, etcétera, ¿no? Y esto también se logró en la ley. Hubo otros mecanismos que también queríamos que se lograran, Adrián, pero que se quedaron en el tintero. Háblanos de esos que están ahí como para el futuro. Claro, pues mira, hay diversos mecanismos que nosotros considerábamos importantes, como el tema del Parlamento abierto, que para varias de las causas que conforman a este colectivo de Querétaro Participa, pues es muy importante, ¿no? Un tema tan álgido como el tema del agua, y que justamente son quienes más han impulsado el tema de los parlamentos abiertos. Pues es uno de los mecanismos que lamentablemente, pues en esta ocasión no se incluyeron en esta ley de participación ciudadana. También estuvimos impulsando de manera importante, y porque así considerábamos desde un inicio que era muy relevante hacerlo, el tema de mecanismos de consulta para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nosotros cuando iniciamos con todo este esfuerzo de la ley de participación ciudadana, teníamos en mente tres cosas. Una, que justamente, como bien comentas, que se bajaran los umbrales, ¿no? El hecho de que se requirieran menos firmas para poder activar cualquier mecanismo. Dos, que fuera una ley que tuviera más mecanismos de los que ya tenían, es decir, aumentar el número de mecanismos. Nosotros proponíamos que fueran 16, finalmente fueron, o sea, que fueran 16 en total, finalmente son ahora 11 en total de los 5 que eran, es decir, son 6 mecanismos más. Y tres, que fuera una ley que además de permitir la participación, que ayudara a enseñar la participación, ¿no? Nosotros creemos que a participar se aprende participando. Si no se hace de otra forma más que invitando a las personas más jóvenes, a quienes después de algunos años van a ser quienes participen en las elecciones, quienes participen en partidos políticos, pues creemos que hay un tema bien interesante para explorar, ¿no? Hay otro tema que también pues terminó siendo de los más controversiales, que es el tema de la revocación de mandato, ¿no? El tema de la revocación de mandato es un mecanismo que si bien es cierto que incluimos en la iniciativa que nosotros estuvimos presentando desde el principio, finalmente no se incluye este mecanismo. Y nos parece que la decisión de no incluirlo, pues fue de alguna manera también estratégica incluso, ¿no? Es decir, nosotros desde el principio sabíamos que este iba a ser uno de los mecanismos más complicados, porque tiene una connotación política, porque incluso en el estado de Querétaro en particular se empezó a utilizar de manera política en contra del gobierno. Partidista. Partidista, exactamente, partidista en contra del gobierno actual. Y sí consideramos que, pues incluso al interior de las organizaciones, pues cada una de las organizaciones tenemos opiniones diversas al respecto del tema de la revocación de mandato, ¿no? Entonces, pues aquí también es una cuestión de decidir, pues si nos vamos a ir por lo más o nos vamos a ir por lo lograble. En este caso, pues el tema de la revocación de mandato en particular, pues es algo que ya se había aprobado en la Constitución del Estado, que al final nunca se reglamentó, si mal no recuerdo, y que además, pues ya habrá ahí su camino independiente que tendrá ese mecanismo, ¿no? Nosotros realmente lo que queremos con esta iniciativa de participación ciudadana, con esta ahora ley de participación ciudadana, y con las eventuales reformas que se puedan dar a esta ley, mejoras que se puedan dar a esta ley, pues es eso, que al final la gente aprenda a participar más, y que los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades sean cada vez más cortos, y que además que los resultados de esas conversaciones pues tengan efectos vinculantes cuando así tenga que ser, ¿no? Porque también es cierto que en muchas ocasiones ese era el problema, que pues podía haber a lo mejor algunos canales de diálogo, sin embargo pues ahí se quedaba archivadito en un archivo en la computadora o en un formatito en el escritorio de alguien, y pues nunca pasaba nada. Ahora lo que nosotros queremos es que esto pues realmente tenga una implicación vinculante para las autoridades.
Claro, Adrián. Y bueno, pues esto, en resumen, se privilegiaron los consensos y para sacar adelante esta ley, que consideramos que esos tres irreductibles que están contenidos en la ley eran el piso mínimo para seguir adelante y tener una ley pues usable y muchísimo más, digamos, accesible, asequible para la ciudadanía de a pie. Y ahí, César, pues la pregunta contigo, porque tú tocaste este tema en el conversatorio, es ¿qué le decimos a la ciudadanía? ¿Qué le dice a la ciudadanía? ¿Con el qué sigue? Ya se aprobó una ley, ya ayer fotos y todo muy bonito, es una ley perfectible, como lo dice Adrián y como lo hemos dicho varias organizaciones sociales. ¿Qué sigue para la ciudadanía? ¿Cómo la van a usar? ¿Cómo la van a aprender? ¿Quién le va a enseñar? ¿Cómo está ese futuro cercano para hacerla realidad? Pues de entrada, buscar la divulgación de la misma ley en distintos espacios de la academia, universidades, organizaciones, etcétera, porque causas, pues hay muchas, ¿no? Aquí lo que necesitamos es fomentar la organización, y esa organización tiene que ir tendiente a que sea eficiente esta ley, que no nada más sea un documento emitido por la legislatura y que pues y que ahí esté, ¿no? Y que inclusive a lo mejor mucha gente lo intente y terminemos frustrados por no llegar a un objetivo, por no quizá preparar bien un documento, por no tener el número adecuado de firmas, por no tener esa técnica legislativa en la redacción de las iniciativas, por no cuidar ciertas formalidades. Entonces, en ese sentido, creo que también es ya entramos a otra etapa de experimentación de la misma ley, en el sentido de al hacerla correr, iremos viendo algunos defectitos que puedan ir teniendo, que podemos ir generando en cuanto a adecuaciones, en cuanto a cambios, etcétera, ¿no? Entonces, al día siguiente, que era lo que platicábamos de la aprobación de la ley, pues tendría que seguir la persistencia de estos colectivos, de seguir unidos, de seguir trabajando en el sentido de irse profesionalizando, ir divulgando esta misma ley y ir generando las condiciones para que los colectivos, para que los ciudadanos en sí puedan activarla, ¿no? De ser generadores o posibilitadores de que estas organizaciones las podamos acompañar en ese camino independientemente cuál sea la causa, e incidir, reitero, en las decisiones de la administración pública, ¿no? Y con la ventaja, porque creo que esta sí es mucha ventaja, de que se hace desde la ciudadanía. No se hace desde ninguna marca ni de ningún color, ¿no? Se hace de la causa, se hace de la necesidad, se hace desde la problemática, y en ese sentido creo que cualquier propuesta que se presente vendrá legitimada y también cobrará un sentido mayor y un mayor eco en donde se vaya presentando, ya sea en el Ejecutivo, en ayuntamientos o en la legislatura. Sí, claro, ya tenemos varias organizaciones que han hecho público esos pasos siguientes que van a dar. Por ejemplo, la organización vecinal de la Colonia del Porvenir ya dijo que ellos y ellas van a utilizar el mecanismo de consulta vecinal, pues para hacer una consulta vecinal acerca de qué van a hacer con esa gasolinería que les impusieron ahí sin su consentimiento vecinal. Y entonces, bueno, ya es un camino. Ellos y ellas dijeron que van a empezar a utilizar este mecanismo una vez que se publique en la sombra de Arteaga la ley y sea una realidad. Y el Parlamento Abierto Ciudadano, pues tú y yo ya hemos declarado, César, que nos vamos al segundo round por los 18 municipios del estado, pues para echarla a andar y ver hasta dónde tiene sus limitaciones. La gente que hacemos ciencia, como yo, pues siempre corremos experimentos para ver dónde están las limitaciones y descuellar lo que se tenga que descuellar, ¿no? Y Adrián, para ti, vimos ayer en la legislatura, yo estaba impresionado de realmente de ver a la cuarta hélice, la hélice ciudadana, ahí paraditos, en silencio, sin aplaudir a nadie, simplemente viendo
yo sentí que las y los diputados que estaban ahí nos veían, o sea, sentían que estaban observados, porque sus miradas y muchos de sus mensajes fueron para nosotros y nosotras que estábamos ahí arriba. Y vimos, por primera vez me tocó, de las poquitas veces que he ido a la legislatura, que hubo una discusión parlamentaria entre diferentes diputadas y diputados acerca de la ley. O sea, no fue un levantadedos automático, sino que fue un proceso ahí de discusión interesante. Y se planteaba, ¿cómo ves lo que tenemos ahora? Que obviamente fue un gran logro de tener una ley inhibitoria, la del 2012, a tener una ley que esperamos que cuando ya le echemos a caminar, pues obviamente por lo que estamos platicando aquí es un gran paso adelante para darle poder a la cuarta hélice, que es la ciudadana, etcétera. Pero también se quedaron estos mecanismos en el tintero. ¿Cómo ves y esta discusión que vimos ayer entre varios diputados y diputadas que van a repetir en la 61 legislatura? ¿Tú qué esperarías de nuestra actuación como ciudadanía en términos de una posible refinación en la siguiente legislatura? ¿Tú ves esto posible? ¿Crees que, o sea, nos vamos a meter en eso? ¿Vamos a poner nuestra energía en echar a andar esta ley y ver si tiene cuellos de botella o cómo tú lo ves Pues el mira, futuro? yo veo dos cosas, antes que nada me gustaría rescatar de esto que comentas, ¿no? Uno, el enfoque apartidista. Creo que todo este ejercicio de estos 4 años fue una demostración de que sí se puede incidir y sí se puede empujar algo desde el apartidismo, ¿no? No desde la no política, porque al final la participación ciudadana es política, pero no tiene por qué ser partidista. Y creo que este ejercicio y lo que vimos ayer en la legislatura, el hecho de que pues representantes de Morena, del PRI, del PAN, hicieran sus posicionamientos con respecto a esta iniciativa y de la parte de la ciudadanía no hubiese aplausos más hacia unos o hacia otros, pues es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, realmente nosotros, como ya lo platicaba hace rato, en su momento llegamos con las candidaturas de todos los partidos, con el documento, y le dijimos, aquí está, haz lo tuyo, a todos los colores y a todos los partidos. Entonces, pues eso es un ejemplo de que sí se puede ser partidista, y dos, es un ejemplo de que sí se puede incidir desde la ciudadanía. Y bueno, con respecto a la discusión parlamentaria que hubo ayer, pues en particular con el voto en contra de la diputada Andrea Tovar, pues claro que de inicio o de primer vote podrías decir como, no, es que si está votando en contra es porque está en contra de la participación ciudadana. Pues no es cierto, y creo que así no lo leímos tampoco nosotros como organizaciones, y ella incluso en su mensaje lo expresa, ¿no? Claramente, ahí sí con agendas partidistas, ahí sí claramente con agendas políticas específicas. Ella dentro de sus argumentos para votar en contra de la iniciativa, pues menciona el tema de la revocación de mandato, ¿no? Que es un tema que su partido ha estado abanderando incluso desde el nivel federal. Ella incluso también en su participación, pues menciona que hay faltas ortográficas, diversas cuestiones que realmente, desde mi muy particular punto de vista, son pues pecatas minutas frente a la aprobación de una ley que va a permitir pues muchísimas más beneficios que cosas en contra, ¿no? Entonces creo que por ese lado, si bien es cierto, ella tuvo un posicionamiento, el diputado Cinesio, que también votó en contra, pues él sí no dijo ni pío, supongo que se adhiere al comentario de la diputada Tovar, pero bueno, la siguiente legislatura que tenemos en el estado de Querétaro, pues todo indica que va a ser con mayoría de Morena, ¿no? Y la propia diputada Andrea Tovar, pues ayer mencionó que ella quiere que las cosas se hagan bien,
que ella lo ha dicho una y otra vez en la legislatura, en la actual legislatura, que pues ella quiere que las cosas se hagan bien y de manera técnica. Pues nosotros esperamos que en la próxima legislatura tengamos justamente las puertas abiertas para hacer las adecuaciones necesarias y que se haga bien, como ella indica, ¿no? Hace algunos meses tuvimos reunión con ella y la verdad que fue una reunión bastante cordial, fue un muy buen acercamiento. Pues esperamos que de cara a la siguiente legislatura, pues esto se mantenga. Y yo creo que, como ya también lo comentó César, pues habrá que definir cuáles van a ser también pues nuestras batallas y de acuerdo a nuestras capacidades como colectivos, ¿no? Por un lado puede ser, sí, justamente correr el Parlamento abierto que ustedes estarán haciendo en los municipios. Por otra parte, pues también tendremos la necesidad de difundir y de hacer pedagogía social de qué es esta ley, de cómo se puede utilizar y que las organizaciones que ya la quieren utilizar, pues que lo logren hacer de la mejor manera. Pero también no podemos dejar de lado el hecho de que esta ley que se presenta en esta legislatura y que se aprobó en esta legislatura, pues tiene cosas que se pueden mejorar. Y si se puede trabajar para mejorarlas y hay disposición de la legislatura, pues bienvenido, ¿no? Sin embargo, sí creo que pues en este momento, pues lo que tocará será pues llevar a cabo o darle vida a esta ley que se acaba de aprobar ayer. Creo yo que ahí es donde tiene que estar el primer esfuerzo de las organizaciones, ¿no? Ya tenemos una ley que ya hace más accesible, que ya tiene más mecanismos, pues ahora a utilizarla y hacerla propia y demostrar que la ciudadanía en Querétaro sí quiere participar. Claro, ahí es donde lo vamos a demostrar, pero también dijimos que no es como que ya te hicimos la ley, la 60 legislatura y nos las avientan a la ciudadanía y háganse bolas. O sea, es una corresponsabilidad tanto de los gobiernos estatales como municipales, como del IEQ, como de la academia, como de la siguiente legislatura, de ir construyendo ir tejiendo, con ejercicios didácticos, etcétera, pues que más y más ciudadanía, no solamente 31 organizaciones de la sociedad civil, a lo largo y ancho de nuestros 18 municipios, pues la utilicen. Y ahí viene algo, César, que tú decías también, que algo tienen que hacer los municipios rápidamente como para hacer la suya y hacerla utilizable por la ciudadanía. ¿Qué es lo que sigue para los 18 presidencias municipales? Pues viene mucha chamba para las presidencias municipales. Yo creo que en el texto, ya echándose un clavado, que la mayor incidencia o la mayor posibilidad de participación ciudadana va a recaer en los municipios, en los ayuntamientos. Entonces, para poder llevar a cabo o articular todos estos instrumentos, cada uno de los ayuntamientos tendrá que generar sus reglamentaciones o sus normativas apegadas a la nueva ley de participación ciudadana, o bien, si ya tuviesen alguna normatividad en materia de participación, armonizarla a lo que fue aprobado el día de ayer. Para ello, pues tendrían, a partir de la publicación de la ley, que esperemos sea en los próximos días, 60 días para que puedan sus cabildos llevar a cabo estas modificaciones. Entonces, en ese sentido, estaremos hablando de que antes de que termine el año, tendrían ya que estar regulados todos estos mecanismos en los municipios, ¿no? Tomando en cuenta, reitero, que pueden darse iniciativas ciudadanas para reglamentos, están los cabildos abiertos, están las audiencias públicas, estas reuniones vecinales, estos consejos de participación, todo tiene que ver con el aspecto municipal, ¿no? Entonces, va a ser una oleada de posibilidades que irá como estoy viendo o estoy leyendo la ley, irá desde lo municipal hacia lo estatal, cómo se irá ramificando esta posibilidad de nueva participación a través de esta ley.
Claro. Oye, Adrián, ya para ir cerrando, hay una parte de la ley, un mecanismo que es, ya se contempla, se legaliza, digamos, se contempla dentro de esta ley los estos comités de participación ciudadana, tanto a nivel estatal, que están ahí en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, como los comités de participación municipales, a los que tú iniciaste esta charla diciendo que habías participado ahí, pero que de alguna forma había sido frustrante. Tenemos que ir con esta ley, yo sí lo veo, ir a todos estos comités para decirle las nuevas noticias, ¿no? Y cómo ves que esta nueva ley les vaya a impactar, pues para que la gente que tenga ideas y que quiera participar en esos comités con la nueva ley, les va a abrir puertas, va a ser menos frustración. ¿Cómo has leído este mecanismo en la nueva ley? Pues yo creo que será una puerta de entrada para la participación de muchas personas que están interesadas en los temas, pero que no necesariamente forman parte a lo mejor de alguna organización, ¿no? Yo recuerdo en su momento, cuando yo estuve en 2010, que fue 2017, 2018, si mal no recuerdo, en el Consejo de Participación Ciudadana Juvenil. Todavía era joven, todavía tenía pelo, decía César. Y en ese entonces, pues veías que había muchos jóvenes que tenían el interés real de participar y de aportar desde lo poco o mucho que conocieran, pero de estar, ¿no? Y realmente las autoridades en ese entonces, pues esperaba que fueran consejos que nada más fueran a los eventos a aplaudir o a reconocer, cuando pues, la verdad es que muchas veces hay que cuestionar más bien. Y creo que el hecho de que estos consejos se fortalezcan, pues va a correr desde el tema de la propia convocatoria a integrarlos, ¿no? Porque muchas veces las convocatorias pues no se hacían de la manera adecuada, terminaban siendo pues prácticamente cotos de poder alineados con la autoridad. Creemos que ahora en esta ley y en los subsecuentes reglamentos que se modifiquen, pues se tendrá que establecer que los tiempos de convocatoria tengan que ser lo suficientemente amplios, que se den a conocer de manera importante para que no nada más los más cercanos a los temas se puedan acercar, sino que cualquier otra persona que tenga un interés real de contribuir, ya sea integrante de una organización, ya sea desde la academia, ya sea desde la propia ciudadanía, la más individual, pues lo puede hacer y que lo pueda hacer con el conocimiento de que sus opiniones pues sí van a tener un peso y que las autoridades sí van a tener la responsabilidad de dar respuesta a los argumentos que desde estos consejos se les presenten. Porque la verdad es que lo que sucedía es que, pues, uno como consejo va, se reúne a lo mejor una vez a la semana, llega a acuerdos, llega a consensos con los demás integrantes y se presentan los resultados de estas deliberaciones y pues lo que hace la autoridad muchas veces es agarrar, doblarlos, guardarlos en un cajón y muchas gracias, pero pues porque terminan siendo no vinculantes. Entonces, creo que con esta nueva ley, pues lo que vamos a permitir es que estos consejos se democraticen cada vez más, o al menos esa es la intención, ¿no? En alguna ocasión también lo hemos comentado, a ver, tampoco tenemos que ser inocentes e ingenuos pensando que esta ley de participación ciudadana no la va a buscar utilizar algún partido político. Pues puede ser que sí, pero de todas formas, la ciudadanía, entonces nos toca empujar cada vez más, ¿no? Y buscar tomar más protagonismo y sí ser bien observadores y bien críticos de los mecanismos que se están buscando impulsar. Claro. Bueno, pues estamos ya despidiendo el programa. César, ¿qué mensaje le dirías a la ciudadanía que va a ser, pues a quien es dirigida principalmente esta nueva ley?
Pues activémonos, organicémonos y empecemos a participar, porque creo que las condiciones están empezando a dar. Gracias. ¿Tú, Adrián? Yo, pues, lo primero sería felicitar a la ciudadanía en general, ¿no? Independientemente de si estuvieron involucradas en este proceso o no. Creo que con esta nueva ley, pues, toda la ciudadanía de Querétaro salimos ganando. Creo que va a ser una cuestión de tiempo para que eventualmente cada vez más personas, esto tiene que ser una bola de nieve, tiene que ser una bola de nieve en la que cada vez más personas y más personas y más personas se involucren y que tengan la confianza de que desde la ciudadanía se puede participar y se puede incidir. Entonces, pues eso, y sumarme al llamado de César, activémonos, organicémonos y llevemos a la vida esta iniciativa. Y por mi parte, pues decirles que busquen el hashtag Querétaro Participa. Ahí estamos las 31 organizaciones para que se sumen como organizaciones o como personas a darle vida finalmente a esta iniciativa. Pues buenas tardes, les agradezco muchísimo, Adrián, César, que hayan estado este sabadito aquí platicando con nosotros y con la ciudadanía que ve iridiscente, pues para que sepamos desmenuzadito qué fue lo que pasó y activémonos para utilizar esta nueva ley. Buena tarde, chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego.